Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. Detrás de cada persona hay una historia. Hoy escucharás 20 conversaciones poderosas en español, nivel B2, C1. Historias que te harán pensar mientras mejoras tu comprensión y expandes tu vocabulario. Cada diálogo es más que una clase de español. Es una lección de vida. Comencemos. 1. El momento más difícil que he vivido. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has vivido? Yo diría que fue el final de una relación larga, cuando creía que ya tenía un hogar construido y un compañero de vida. Entiendo. ¿Qué significaba esa relación para ti? Para mí era estabilidad, protección y amor. Veía toda mi vida al lado de esa persona y sentía que estaba acompañada y cuidada. ¿Por qué se terminó tu relación? Creo que él ya no sentía lo mismo por mí años después, porque cuando comenzaron a aparecer problemas externos, la relación estaba debilitada y él no tuvo fuerza para luchar por mí. ¿Cómo fue enfrentarte a ese final? Muy duro. De repente me vi sola, sin protección y sin ese amor que creía seguro. Tuve que empezar de cero, sin trabajo, sin dinero y completamente perdida. ¿Cómo atravesaste ese mal momento? Primero viví el luto. Me permití estar triste y sentir la pérdida. Después entendí que tenía que ser fuerte y empezar a reconstruirme. ¿Qué hiciste para salir adelante? Busqué trabajo, me enfoqué en mis cualidades, volví a confiar en mí y con el tiempo logré superarlo. ¿Cómo ves esa experiencia ahora? Con mucha gratitud. Hoy me siento feliz de que se haya terminado, porque entiendo que no éramos el uno para el otro. Esa ruptura me hizo más fuerte, más independiente, me ayudó a confiar plenamente en mí y me permitió conocer al verdadero amor de mi vida. ¿Qué aprendizaje te dejó? Aprendí que cuando tienes una pareja, es importante preguntarle de vez en cuando si el amor sigue vivo y si ambos continúan caminando en la misma dirección. Gracias por compartir algo tan profundo con nosotros. Continuamos aquí haciendo preguntas reflexivas para que nuestros estudiantes de español aprendan y reflexionen en cada clase. 2. Lo que la vida me enseñó por las malas. Hola, ¿podrías responder a nuestra pregunta reflexiva del día? Claro, con gusto. Gracias. Dime, ¿qué te enseñó la vida por las malas? Me enseñó que cuidar la salud es mucho más importante de lo que creemos. Durante mucho tiempo pensé que trabajar más, producir más y ganar más dinero era lo más importante en mi vida. ¿Qué ocurrió exactamente con tu salud? Empecé a sentir cansancio extremo, falta de energía y de motivación. Mi cuerpo me enviaba señales claras, pero yo no les hacía caso. Luego me diagnosticaron ansiedad generalizada, y es algo con lo que lucho cada día. ¿Qué aprendizaje te dejó esa experiencia? Entendí que trabajar de forma excesiva para ganar más dinero puede salir muy caro. Puedes terminar enfermándote y perdiendo todo lo que ganaste al intentar recuperarte después. Entonces, ¿cómo ves hoy la relación entre trabajo y bienestar? De una forma muy distinta. Hoy sé que la salud no tiene precio. Sin salud, el dinero pierde sentido y la vida se vuelve mucho más difícil. ¿Qué cambiarías si pudieras volver atrás? Escucharía más a mi cuerpo, pondría límites, me cuidaría más y no sacrificaría mi bienestar por dinero o reconocimiento. Para concluir, ¿qué reflexión final les darías a nuestros estudiantes de español? Les diría que si tienen salud, cuídenla, porque a veces se va y no regresa. Gracias por compartir una reflexión tan necesaria. 3. Lo que aprendí de una relación tóxica. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de una relación difícil?
Aprendí sobre todo lo que realmente no quiero en mi vida ni en una relación. ¿Qué hizo que esa relación fuera tan difícil para ti? Estuve en una relación en la que había celos, control y maltrato psicológico, lo que me hacía sentir pequeña y confundida. Durante mucho tiempo no fui consciente de lo dañina que era, ¿Por qué crees que fue tan difícil darte cuenta? porque ese tipo de situaciones no suelen empezar de forma evidente. Todo ocurre poco a poco y terminas normalizando actitudes que no deberían ser normales. ¿Cómo te afectó vivir esa experiencia? Tuvo un impacto muy negativo en mi autoestima. Empecé a dudar de todos, a justificar comportamientos y a dejar de escuchar mis propias emociones. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Aprendí a reconocer límites. Entendí que el amor no duele, no controla y no te hace sentir miedo ni culpa. ¿Cambió tu manera de ver las relaciones? Completamente. Hoy sé que una relación sana se construye desde el respeto, la confianza y la tranquilidad emocional, no desde el control ni la inseguridad. Entonces, ¿dirías que esa relación te enseñó algo valioso? Sí, aunque fue una experiencia dolorosa, me enseñó con mucha claridad que no quiero volver a vivir. Gracias a eso, hoy sé mejor qué y dónde buscar y a quién permitir entrar en mi vida. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. 4. El mejor consejo que he recibido. Hola, hoy estoy haciendo una pregunta reflexiva. Cuéntame, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo me lo dio un anciano de 65 años a quien conocí en el trabajo. ¿Qué te dijo? Me dijo algo muy simple, pero muy profundo. No pierdas tus mejores años haciendo cosas que dañan tu salud. ¿Por qué te impactó tanto? Porque me habló desde su propia experiencia. Me contó que cuando era joven, bebía y fumaba mucho. Amanecía borracho en las veredas y nunca pensó en las consecuencias. Danos más detalles para que los estudiantes puedan entenderlo mejor. Me dijo, mírame ahora, tengo 65 años, uso un bastón, tengo problemas de salud muy serios y parezco mucho mayor de lo que soy. Me confesó que se arrepentía profundamente de no haberse cuidado. ¿Qué fue lo que más te marcó de esa conversación? Me marcó la seguridad con la que me ilustró su historia. 17 años después, todavía puedo recordar claramente su mirada triste, sus gestos y su intención de dejarme clara su lección. Algo como, no lo olvides, por favor, te quiero mucho. ¿Cómo influyó ese consejo en tu vida? Me hizo reflexionar mucho. Entendí que las decisiones que tomamos hoy definen nuestro futuro, o llamémoslo destino. A partir de esa charla, cuido mi salud comiendo de forma saludable, haciendo ejercicio físico y evitando las bebidas alcohólicas en exceso. Gracias por compartir un consejo tan valioso con nosotros. Continuamos aquí haciendo preguntas reflexivas para que nuestros estudiantes de español aprendan y reflexionen en cada clase. 5. Lo que aprendí de una relación saludable. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de una relación saludable? ¿Qué te puedo decir? Aprendí que el amor bonito, basado en el respeto, el compañerismo y la confianza, realmente existe. ¿Cuál es tu definición de una relación saludable? Para mí, una relación saludable es aquella en la que hay respeto, confianza, transparencia y una buena comunicación. Es un espacio donde ambos se sienten tranquilos, valorados y libres de expresar lo que piensan y sienten. ¿Cómo era esa relación sana en tu día a día?
muy bonita. Nos escuchábamos, nos cuidábamos, nos apoyábamos y resolvíamos los conflictos con diálogo. ¿Cambió tu forma de ver el amor? Sí, sin duda. Entendí que el amor verdadero no apaga tu luz, ni te hace dudar de ti, sino que te fortalece, te permite brillar y te hace sentir más valiosa. ¿Te ayudó a tener más claridad sobre lo que quieres? Muchísimo. Cuando tienes clara la definición de una relación sana, sabes con exactitud lo que deseas y lo que ya no estás dispuesta a aceptar. Pero, aunque sean saludables, pueden llegar a terminar. ¿Cómo crees que debería ser una ruptura saludable? Pienso que debería ser una conversación honesta y tranquila, sin reproches, donde ambos puedan hablar con amor y respeto. Y claro, despedirse deseándose lo mejor. ¿Qué aprendizaje te dejó esa relación? Aprendí que incluso una relación sana puede terminar, que la vida nos puede unir y después llevarnos por diferentes caminos, pero el amor bonito existe. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros. 6. Un consejo que le daría a mi yo del pasado. Hola, hoy quiero hacerte una pregunta reflexiva. Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga tanto miedo a estar solo, que no crea que tendrá que enfrentarse a la vida y a sus desafíos solo para siempre. ¿Esa idea de la soledad estaba muy presente en ese momento? Muchísimo. En ese momento, creía que estaría siempre solo, que tendría que enfrentar los desafíos de la vida solo, y que no podía contar con nadie. ¿Cómo influyó esa creencia en tu manera de vivir? Me hizo cerrar muchas puertas. Evitaba crear vínculos profundos porque pensaba que me abandonarían y que, al final, tendría que hacerlo todo por mi cuenta. Me preparaba más para resistir que para compartir. ¿Vivías esa etapa con miedo o con resignación? Con una mezcla de ambos, miedo a no ser suficiente y resignación a la idea de que la soledad era algo inevitable para mí. ¿Qué te habría gustado que esa versión tuya entendiera antes? Que la soledad no siempre es un destino, muchas veces es una etapa. Que pedir ayuda no es debilidad y que apoyarse en otros es una forma de crecer, porque somos parte de una sociedad. ¿Hubo un momento en el que esa percepción empezó a cambiar? Sí, cuando empecé a abrirme sin expectativas rígidas y a aceptar a las personas como eran, sin miedo a que se fueran. Ahí entendí que los vínculos no se controlan, se construyen y pueden ser muy duraderos. Si hoy pudieras resumir ese consejo en una sola idea, ¿cuál sería? En la vida, siempre habrá alguien que quiera caminar contigo y te ayude a llevar esa mochila pesada, que son los retos de la vida. Muchas gracias por compartir tu experiencia. 7. Lo que sentí al perder a mi mejor amiga. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿qué sentiste al perder a tu mejor amiga? Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Perdí a mi mejor amiga de la adolescencia, alguien con quien compartía absolutamente todo. ¿Cómo era esa relación entre ustedes? Hacíamos todo juntas y teníamos muchos planes. Soñábamos con viajar lejos, trabajar juntas, cuidarnos y apoyarnos siempre. Nos prometíamos una amistad para toda la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un día me escribió para decirme que no quería volver a hablar conmigo. Su propia madre le había dicho cosas terribles, que supuestamente yo había dicho, y ella decidió creerle, sin darme el beneficio de la duda. ¿Intentaste aclarar la situación? Sí, ella se escondía. Cuando al fin pude verla, le juré que jamás había dicho esas cosas absurdas, pero no quiso escucharme. Y ahí se terminó todo. ¿Cómo te afectó esa pérdida? Me partió el alma. Fue un dolor profundo e inexplicable, que, incluso ahora, 20 años después, solo de recordarlo, tengo un nudo en la garganta y se me llenan de lágrimas los ojos.
¿Cómo siguió tu vida después de eso? Me mudé muy lejos y poco a poco cumplí muchos de los planes que habíamos hecho juntas. No es por presumir, pero llegué más lejos de lo que habíamos imaginado. Y hasta donde sé, ella sigue en el mismo lugar, con los sueños rotos. ¿No has vuelto a verla? Sí, la vi un par de veces. La primera, 2 años después. Ella estaba en una relación tóxica, con 2 hijos y viviendo una vida que no habíamos soñado. La segunda vez fue 10 años después, cuando visité su ciudad. La busqué e intenté acercarme a ella, pero ya no teníamos nada en común. Así que decidí dejar las cosas como estaban. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí que las cosas no siempre salen como queremos. A veces se pierden personas muy queridas, no porque falte amor, sino porque la vida toma otro rumbo. ¿Qué mensaje les darías a nuestros estudiantes de español? Les diría que hay pérdidas que dejan huella para siempre, pero que también nos ayudan a reconstruirnos, a soltar y a seguir adelante. Gracias por compartir algo tan íntimo con nosotros. 8. Lo que aprendí de mi peor error. Hola, ¿podrías ayudarme a responder una pregunta reflexiva? Claro, con mucho gusto. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál fue el peor error que cometiste? El peor error que cometí durante mucho tiempo fue no hacerme responsable de mi propia vida, ¿A qué te refieres con no hacerte responsable? a culpar a las circunstancias, a otras personas o a la suerte por lo que no salía bien en mi vida. Siempre había una excusa para huir de la responsabilidad y no aceptar que, si las cosas salían mal, quizás se debía a mis malas decisiones. Entiendo. ¿Y qué impacto negativo tenía en tu vida esa forma de pensar? Me mantenía estancado, porque no hacía nada para cambiar esa realidad. Era como si esperara a que algo externo la cambiara por mí. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Un día abrí los ojos y reaccioné. Me di cuenta de que tenía que aprender a tomar mejores decisiones para ver mejores resultados. ¿Qué pasó cuando asumiste esa responsabilidad? Dejé de hacerme la víctima, dejé de culpar a los demás y empecé a actuar. Ser responsable de mi propia vida fue liberador, porque entendí que mi vida era como un vehículo y que yo estaba al volante. Comprendí que ese vehículo iría hacia donde yo decidiera dirigirlo. ¿Qué aprendizaje te dejó todo eso? Que es necesario hacerse cargo de uno mismo. Si queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Es simple. ¿Algún mensaje final que quisieras dejarnos para reflexionar? Claro, a mí me encanta esta frase. Si quieres cosechar manzanas, no siembres limones. Gracias por compartir una reflexión tan importante. ¡Qué historia tan interesante! Quédense con nosotros y sigamos reflexionando y aprendiendo español. 9. Lo que aprendí al crecer en una familia disfuncional. Hola, me dijiste que creciste en una familia disfuncional. ¿Podrías contarnos más al respecto? Sí, claro. Durante muchos años viví amargada, insatisfecha con mi familia y preguntándome ¿por qué a mí? No aceptaba que mi familia no fuera esa familia ideal que veía en las películas. Quizás muchos estudiantes no entiendan el concepto de una familia disfuncional. ¿Podrías definirlo con tus propias palabras? Claro, una familia disfuncional es aquella en la que no hay comunicación sana ni apoyo emocional. En lugar de diálogo, predominan los conflictos y la agresión verbal o psicológica. Con el tiempo, esa convivencia abrumadora puede generar distanciamiento, rupturas y un impacto negativo en la salud mental de sus miembros. Gracias. Ahora cuéntanos,
¿Qué aprendiste al crecer en una familia disfuncional? A pesar de que fue difícil, aprendí que es importante aceptar que no podemos cambiar de familia, pero sí podemos ser mejores y construir la familia que deseamos para nuestro futuro. ¿A qué te refieres cuando dices construir la familia que deseamos? Me refiero a que, ya seas hombre o mujer, ya sea que desees casarte o no, busques construir aquello que anhelas. Es decir, cuida tus vínculos, elige bien a tu pareja, ama y cuida a tus hijos si los tienes. Forma una familia basada en el amor, el respeto y el cuidado. Así podrás crear lo contrario, una familia funcional y sana. Para terminar, ¿hay algo más que te gustaría decirles a las personas que se sienten identificadas con tu historia? Les diría que busquen ayuda profesional. En mi caso, hacer terapia fue fundamental para comprender mi historia y dejar de repetir los mismos patrones. Gracias por compartir una reflexión tan importante con nosotros. 10. El hábito que transformó mi vida. Hola, ¿podrías ayudarme respondiendo una pregunta reflexiva? Interesante. Con gusto. Gracias. ¿Podrías decirme qué hábito transformó tu vida? Buena pregunta. El hábito que transformó mi vida fue mejorar mi higiene del sueño. Muchas personas escuchan ese término, pero no siempre lo entienden bien. ¿Podrías explicarnos qué significa higiene del sueño? Por supuesto, la higiene del sueño consiste en adoptar hábitos que favorecen un descanso de calidad. Por ejemplo, mantener un horario regular para acostarse, limitar el uso de pantallas antes de dormir y evitar el consumo de alcohol o comidas pesadas por la noche. ¿Y cómo era tu relación con el sueño antes de hacer ese cambio? Muy mala. Comía tarde, me acostaba tarde, miraba series policíacas y leía noticias negativas en el celular. Eso me mantenía en alerta y no podía conciliar el sueño. ¿Cómo te diste cuenta de que ese mal hábito estaba afectando tu vida? No fue fácil. Me sentía perdido y no entendía por qué no podía conciliar el sueño ni por qué me sentía cansado e irritable con frecuencia. Creía que el problema era el estrés, pero después, en una consulta, el médico me hizo entender que se debía a la mala calidad de mi sueño. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que hiciste? Comencé estableciendo un horario fijo para dormir y despertar, incluso los fines de semana. Dejé el celular fuera de la habitación, reduje el consumo de café por la tarde y creé una rutina relajante antes de acostarme, como leer, escuchar música tranquila o hacer meditación guiada. ¿Fue difícil mantener esa disciplina al principio? Bastante. Al inicio quería volver a mis viejos hábitos, pero poco a poco mi cuerpo empezó a adaptarse. Mejoraron mi energía, mi concentración, mi estado de ánimo y mi productividad laboral. Me di cuenta de que descansar bien no es un lujo, sino una necesidad. Para terminar, ¿cuál es la lección más importante que aprendiste gracias a este hábito? Que cuidar el sueño es una forma de autocuidado profundo. No podemos rendir bien si estamos agotados. Priorizar el descanso es fundamental. Gracias por compartir esta experiencia tan valiosa con nosotros. Sin duda, pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones. 11. La decisión que cambió mi vida. Hola, estamos haciendo preguntas rápidas sobre decisiones importantes. ¿Podrías decirnos cuál fue la decisión que cambió tu vida? Claro, sin lugar a dudas, aprender y educarme fue la decisión que cambió mi vida. ¿A qué te refieres exactamente con educarte? A salir de la ignorancia, es decir, a leer mucho, a aprender sobre cómo funciona el mundo, lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Sentí que adquirir nuevos conocimientos
me permitió soñar en grande, establecer metas claras, desarrollar nuevas habilidades y ver más allá de mi burbuja. ¿Cómo comenzó ese cambio? Empecé aprendiendo idiomas extranjeros, hice varios cursos cortos, me matriculé en una universidad y comencé a leer cada día sobre diversos temas, incluso sobre asuntos totalmente fuera de mis intereses. ¿Sobre qué temas leías, por ejemplo? A ver, por un lado, los temas que sí me interesaban eran la historia, la geografía y el estilo de vida saludable. Por otro lado, aquellos que no me interesaban tanto, pero que sabía que me ayudarían a entender mejor el mundo, eran la filosofía, la ciencia, la astrología e incluso los deportes. Dijiste que el conocimiento te permitió ver más allá de tu burbuja. Háblanos más sobre eso. Exacto. Antes de educarme, creía que mi destino sería simplemente crecer, casarme, tener hijos y trabajar para sobrevivir. Cuando adquirí nuevos conocimientos, comencé a trabajar en mis debilidades y a relacionarme con personas que tenían grandes sueños y ambiciones. Fue así como me tracé nuevos objetivos y me di cuenta de que, en realidad, no quería esa vida que había imaginado. Descubrí que había muchas más posibilidades para mí. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Para terminar, ¿qué reflexión final les darías a nuestros oyentes? Les diría que salgan de su burbuja, que busquen su propósito en la vida y que se esfuercen por alcanzar sus objetivos. Para mí, el camino fue la educación, y creo firmemente que también puede serlo para otros. Si no me hubiera educado, no habría crecido ni como persona ni como profesional. Gracias por compartir tu historia con nosotros. 12. Lo que nadie te dice sobre el dinero. Buenos días. Me contó que usted se convirtió en millonario hace muchos años. Desde su experiencia, ¿qué fue lo más importante que aprendió sobre el dinero? Gracias por la pregunta. Lo más importante que aprendí es que el dinero no cambia quién eres, sino que amplifica lo que ya eres. Si eres solidario, el dinero te dará más oportunidades para ayudar. Si eres egoísta, simplemente potenciará ese rasgo. Muchas personas creen que tener mucho dinero garantiza la felicidad. ¿Está de acuerdo con esa idea? No, el dinero puede darte comodidad y libertad, pero no puede comprar paz interior ni relaciones auténticas. He conocido personas muy ricas que son profundamente infelices. El dinero resuelve problemas financieros, pero no resuelve problemas emocionales. Entonces, ¿qué cambió en su vida cuando comenzó a ganar grandes sumas de dinero? Cambió mi nivel de responsabilidad. Cuando tienes más recursos, tus decisiones tienen un impacto mayor. Entendí que el dinero es una herramienta poderosa y que debe utilizarse con sabiduría, no con arrogancia. ¿Hubo algún momento en el que se sintiera abrumado por ese éxito financiero? Sí, especialmente al principio. Me di cuenta de que muchas personas comienzan a tratarte de manera diferente cuando saben cuánto dinero tienes. Aprendí que debía mantener los pies en la tierra y no permitir que el dinero definiera mi identidad. ¿Cuál fue la lección más valiosa que el dinero le enseñó? Que la verdadera riqueza no se mide solo en números, se mide en tranquilidad, en relaciones sólidas y en la capacidad de hacer lo que amas. El dinero bien administrado puede darte libertad, pero la libertad solo es valiosa si sabes quién eres y qué quieres. Para terminar, ¿qué reflexión final le gustaría compartir con nuestros oyentes? Que el dinero es un excelente sirviente, pero un terrible amo. Si lo controlas con inteligencia y ética, puede mejorar tu vida y la de otros, pero si dejas que controle tus decisiones, puede llevarte a una vida sin sentido. Gracias por compartir estas reflexiones tan profundas con nosotros. 13. El día en que decidí no tener hijos.
Hola, me contaste que decidiste no tener hijos. Cuéntanos, ¿fue una decisión repentina o algo que fuiste construyendo con el tiempo? Siempre supe que no quería tener hijos debido a mi infancia difícil, entre otras razones. Sin embargo, por la presión de mi entorno, sentía que tenía que hacerlo. ¿Sentías presión social o familiar? Ambas. Cuando decía que no deseaba ser madre, me respondían que tener hijos era un proceso natural, que existía un reloj biológico y que pronto lo sentiría, que a las mujeres se nos iba el tren o que era necesario tener hijos para que alguien nos cuidara cuando fuéramos ancianas. Entonces, ¿todas esas afirmaciones te hacían creer que debías tener hijos? Exacto. Eso me hizo pensar que al tener pareja tendría que ser madre. Sin embargo, cuando llegó ese momento, me sentía abrumada, deprimida y ansiosa, como si alguien me estuviera obligando. Pero un día desperté y me di cuenta de que nadie me estaba poniendo un cuchillo en el cuello y que en realidad era libre de elegir. ¿Cómo fue ese momento? Lo recuerdo perfectamente. Me miré el vientre en el espejo e imaginé mi barriga, y me dije a mí misma, espera, si no quieres tener hijos, no los tengas. No es una obligación. Fue un momento muy emotivo, me llenó de paz y alegría. Entendí que cada decisión importante debe traer tranquilidad, no miedo ni angustia. Entonces, ¿fue una decisión liberadora? Totalmente. Descubrí que no tengo que hacerlo y que esa es mi decisión personal. Por supuesto, expreso mi respeto y admiración a quienes sí desean ser padres. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a nuestros oyentes? Que se permitan cuestionar lo que les diga su entorno, que tomen decisiones desde la libertad y la honestidad consigo mismos, que lo que hace feliz a alguien no significa que te haga feliz a ti. Cada persona es diferente y tiene derecho a construir su propia felicidad. Gracias por compartir tu historia. Historias así nos invitan a reflexionar. 14. Lo que antes no entendía, pero ahora sí. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Dinos, ¿qué es eso que antes no entendías, pero ahora sí? Te cuento. Durante mucho tiempo no entendía por qué algunas personas llegaban a mi vida y luego se iban. Me preguntaba por qué no se quedaban, especialmente cuando eran personas buenas. Tampoco entendía por qué vivía experiencias difíciles que me hacían sufrir. ¿Te sentías víctima de esas situaciones? Sí, muchas veces. Sentía que la vida era injusta conmigo. Pensaba que si alguien era bueno, debía quedarse, y que si algo dolía, simplemente no debería haber ocurrido. ¿Qué te hizo cambiar esa perspectiva? Con el tiempo entendí que cada persona cumple una función en nuestra vida. Algunas llegan para darnos amor, otras para enseñarnos a poner límites, y otras para ayudarnos a crecer, incluso cuando la experiencia es dolorosa. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Cuando era joven, conocí a alguien que me gustaba mucho. Me frustraba su falta de comunicación, y me dolía que no estuviera tan presente como yo esperaba. Con el tiempo, comprendí que esa experiencia me estaba enseñando a no idealizar a nadie y a no conformarme con menos de lo que necesito. Entonces, ¿cómo interpretas las despedidas ahora? Me gusta la metáfora del tren de la vida, que dice que la vida es como un tren. Algunas personas suben, otras bajan y el viaje continúa. No sabemos en qué estación bajaremos. Por eso, debemos vivir cada etapa con plenitud. ¿Qué reflexión final te gustaría compartir con nuestros estudiantes de español? Cada experiencia puede ser una gran lección. Cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y empezamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Todo cambia. Muchas gracias. Continuamos aquí, reflexionando y aprendiendo español.
15. El día que dejé de compararme. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿hubo algún día en que realmente te sentiste orgulloso de ti mismo? Sí, el día que dejé de compararme con los demás. ¿De qué manera te comparabas con los otros? Comparaba mi carrera, mis ingresos, mi físico, incluso mis relaciones. Siempre sentía que alguien iba más rápido que yo, o que estaba logrando más que yo. ¿Cómo te hacía sentir eso? Incapaz. Aunque avanzaba, sentía que nunca era suficiente. Si alguien compraba un carro antes que yo, sentía presión. Si otro viajaba más o ganaba más dinero, sentía que me estaba quedando atrás. ¿Cómo fue el día que decidiste dejar de compararte? Fue reconfortante. Recuerdo que estaba revisando las redes sociales y sentí una frustración intensa. Dejé el teléfono a un lado y me pregunté, ¿estoy viviendo mi vida o intentando vivir la vida de los demás? Ese día reflexioné mucho y decidí dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. ¿Fue fácil dejar de compararte? Para nada. Todos sabemos que la comparación es casi automática, pero empecé a celebrar mis propios avances, aunque fueran pequeños. ¿Y por qué ese día te sentiste orgulloso? Porque entendí que no necesito estar por encima de nadie para saber cuánto valgo. Al compararme, estaba siendo injusto conmigo mismo, ya que medía mi proceso con el de otros, sin considerar que cada persona tiene una historia, circunstancias y prioridades diferentes. ¿Qué reflexión final te gustaría compartir? Que la comparación constante te roba la paz. La única comparación que realmente importa es la de quién eras ayer y quién decides ser hoy. Gracias por compartir esta reflexión tan honesta con nosotros. 16. Mi mayor miedo y cómo lo enfrenté. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿cuál es o fue tu mayor miedo? ¡Qué pregunta tan profunda! Durante muchos años, mi mayor miedo fue fracasar. Tenía miedo de intentar algo y no lograrlo, de equivocarme y de que los demás pensaran que no era lo suficientemente inteligente. Yo prefería no intentarlo antes que enfrentar la posibilidad de fallar. ¿Cómo te afectaba en tu día a día? De muchas maneras. Postergaba decisiones importantes, dejaba proyectos a medias o simplemente procrastinaba. Siempre encontraba una excusa perfecta para no dar el siguiente paso. ¿Cómo enfrentaste ese miedo? Un día, leí la historia de Thomas Edison. Dicen que antes de inventar la bombilla eléctrica, realizó miles de intentos que no funcionaron. Cuando le preguntaron si había fracasado, respondió que no, que simplemente había descubierto miles de maneras que no funcionaban. Eso me hizo reflexionar profundamente. Me matriculé en un curso de inteligencia emocional y allí aprendí a gestionar mis emociones. Desde entonces, el miedo sigue presente, pero ya no me paraliza. ¿Cómo ves el miedo al fracaso ahora? Lo veo como una emoción inherente al ser humano, pero que no debe limitarnos hasta el punto de impedirnos avanzar. Si Tomás se hubiera rendido después de los primeros intentos fallidos, nunca habría logrado desarrollar su invento. ¿Qué reflexión final te gustaría dejarnos? Si algo no funciona, no significa que no tengas talento o potencial, sino que debes ajustar la estrategia. El verdadero fracaso no es equivocarse, sino no intentarlo por miedo. Gracias por compartir esta reflexión tan valiosa con nosotros. 17. Lo más valiente que he hecho. Hola, estamos haciendo preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Sin duda,
Dejar un empleo estable para empezar mi propio negocio. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Durante años, trabajé en una empresa donde tenía un buen salario, estabilidad y beneficios. Desde afuera parecía que todo estaba perfecto, pero por dentro sentía vacío y desmotivación, como si no estuviera realizando uno de mis más grandes sueños. ¿Cuál era tu mayor miedo? Mi mayor miedo era perder la estabilidad financiera que había logrado con mucho esfuerzo, ya que muchas personas me decían que estaba loco, que hoy en día tener estabilidad es un privilegio y que no debía arriesgarlo todo. ¿Cómo fueron los primeros meses después de dejar tu empleo? Muy difíciles. Pasé de tener ingresos fijos a no saber si el siguiente mes podría cubrir mis gastos. Hubo noches en las que no podía conciliar el sueño, pensando si había cometido un error. Pero seguí adelante porque tenía una corazonada de que todo iba a salir bien. ¿Te arrepentiste en algún momento? No, sentí miedo, incertidumbre y presión, pero no arrepentimiento. Fue un punto de inflexión que cambió mi vida. Hoy veo que todo el esfuerzo valió la pena, porque está dando frutos. ¿Qué fue lo que más te enseñó esa experiencia? Entendí que el miedo siempre estará presente, pero no debe detenerte, y que el crecimiento comienza cuando sales de tu zona de confort. Para concluir, ¿qué reflexión final te gustaría compartir? Ser valiente es enfrentar tus miedos. El miedo es pasajero. El arrepentimiento puede durar toda la vida. Gracias por compartir una experiencia tan valiosa con nosotros. No se vayan, que tenemos más historias para reflexionar y aprender español juntos. 18. La lección detrás del fracaso. Seguimos con nuestra serie de preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿qué experiencia consideras un fracaso? Por mucho tiempo, sentí que mi divorcio fue mi mayor fracaso, ¿Por qué lo considerabas un fracaso? porque había soñado con un matrimonio para toda la vida y una familia unida. Creía que superaríamos cualquier dificultad, pero a mitad del camino, cuando ya teníamos 2 hijos, mi esposo dejó de amarme y tuvimos que tomar rumbos diferentes. Seguro fue muy doloroso para ti. Lo fue, no solo por la separación, sino porque sentí que había fallado en algo que consideraba sagrado. Entiendo. ¿Cómo enfrentaste esa etapa? Al principio me resistía a aceptar que la historia que había imaginado ya no era posible, pero con el tiempo entendí que hay etapas que terminan y que debemos aprender a soltar y a volver a empezar cuando es necesario. ¿Sigues creyendo en el amor? Claro que sí. Continúo y continuaré creyendo en el amor, porque el hecho de que una relación no haya funcionado no significa que el amor verdadero y duradero no exista. Entonces, ¿qué lección te dejó ese fracaso? Aprendí que el amor no se puede forzar, ni sostener solo con intención. Una relación requiere compromiso mutuo. También entendí que, aunque una relación termine, eso no significa que todo haya sido un error. ¿Qué reflexión final te gustaría compartir? Que hay experiencias que nos obligan a madurar y a conocernos mejor. El verdadero fracaso sería no aprender nada de lo vivido. Gracias por compartir una reflexión tan honesta con nosotros. 19. Lo que aprendí sobre el éxito. Hola, sabemos que eres una actriz exitosa. ¿Podrías decirnos qué aprendiste sobre el éxito después de tantos años de carrera? Aprendí que el éxito no es tener fama ni dinero. El verdadero éxito es la disciplina diaria. ¿A qué te refieres con disciplina diaria? A levantarte temprano incluso cuando no tienes ganas, a prepararte cuando nadie te está mirando y hacer tu trabajo incluso cuando no hay aplausos. Muchas personas asocian el éxito con reconocimiento. ¿Qué piensas sobre eso?
Desde mi punto de vista, el reconocimiento es una consecuencia, no el objetivo. Si trabajas solo por aplausos, te frustrarás cuando no lleguen, pero si trabajas por convicción, no dependerás de la aprobación externa para sentirte realizada. En una entrevista dijiste que el talento no es suficiente. Háblanos más sobre eso. Sí, lo he dicho varias veces. Puedes ser talentosa y aún así fracasar si no eres constante. El talento, acompañado de disciplina, es lo que realmente marca la diferencia. Entonces, ¿cómo definirías el éxito? El éxito es dormir tranquila sabiendo que hiciste lo mejor que podías. Es tener coherencia entre lo que dices y lo que haces. ¿Qué le dirías a alguien que quiera alcanzar el éxito rápido? Que el éxito rápido suele ser efímero. Lo que se construye con paciencia es más sólido y duradero. Para terminar, ¿qué reflexión nos dejarías? Que el éxito no es un evento, sino un hábito, y se construye en los días ordinarios, no en los momentos extraordinarios. Gracias por compartir esta reflexión tan poderosa con nosotros. 20. Lo más difícil de cambiar de país. Seguimos con nuestras preguntas reflexivas. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil de cambiar de país? Lo más difícil no fue ni aprender el idioma ni encontrar trabajo, fue sentirme extranjero, incluso después de muchos años viviendo allí. Cuéntame más sobre ese sentimiento. Sabía que al principio sería así, pero con el tiempo ya hablaba el idioma con fluidez, tenía un trabajo estable, amigos locales y un departamento propio. Pensé que dejaría de sentirme extranjero, pero no fue así. ¿Eso te hacía sentir excluido? No del todo, pero sí diferente. Como si siempre hubiera una parte de mí que no encajara completamente. Y lo más extraño es que, cuando iba de visita a mi país de origen, también me sentía distinto allí. Entiendo. Entonces, ¿era como si no pertenecieras a ningún lugar? Exactamente. Fue duro sentir que ya no pertenecía del todo a mi país de origen, pero tampoco al país donde vivía. Durante un tiempo eso me generó confusión y frustración. ¿Cómo aprendiste a convivir con esa sensación? Entendí que no tenía que elegir un solo lugar como identidad. Puedo tener raíces en un país y experiencias en otro. No soy menos por ser extranjero. Simplemente soy alguien que amplió su mundo. Y aunque a veces todavía me siento extranjero, ya no lo veo como algo negativo. ¿Qué reflexión final te gustaría compartir? Que sentirse diferente puede ser difícil. Es el precio de haber salido de tu zona de confort y haber ampliado tu mundo. Puedes verlo como algo negativo o como la oportunidad de tener lo mejor de dos mundos. Gracias por participar. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Muy pronto traeremos más historias fascinantes para que sigan aprendiendo español y reflexionando en cada clase. Felicitaciones por quedarte hasta el final. Espero que este episodio te haya ayudado a mejorar tu comprensión auditiva. Recuerda que puedes volver a escucharlo como parte de tu rutina diaria y usarlo como práctica de escucha pasiva o como una herramienta de inmersión en español. Y deja que el idioma se vuelva parte de ti poco a poco. Hasta pronto y gracias por tu escucha.